Bien, nos acompaña Lee Daniels, abogado constitucionalista, director de la ONG Acceso a la Justicia. Bueno, hay varios temas. Gracias, Ali, por estar con nosotros en la mañana de hoy y compartir algunas inquietudes que tienen que ver con el plano jurídico, ¿no? Porque han venido una serie de decisiones, desde sentencias del Tribunal Supremo de Justicia en la instancia de su sala constitucional a posteriores decisiones que ha tomado el gobierno, como la ruptura de relaciones diplomáticas y cómo esto de alguna forma impacta no solamente a los venezolanos, los que vivimos aquí, sino a aquellos que viven también fuera del país. Me gustaría que iniciáramos, Ali, por lo de la ruptura de relaciones diplomáticas. O sea, ¿qué significa y cuáles son los efectos de esta situación? Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, desde un punto de vista de derecho internacional, lo que ha ocurrido es una situación que tiene dos caras. Por un lado, está efectivamente el rompimiento de relaciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro, pero por otro lado, no ha ocurrido sino otra cosa diferente, que es que el gobierno norteamericano ha desconocido al gobierno de Nicolás Maduro y ha reconocido a otro. Entonces, en esa situación tan confusa, nos encontramos con que se abre un compás muy preocupante porque precisamente si el gobierno norteamericano reconoce a otro gobierno, efectivamente todas sus relaciones y toda la actividad económica y diplomática del gobierno va a ser con ese gobierno, con lo cual pues es una situación abierta que todavía no sabemos cómo se va a desencadenar el fin de todo lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Ahora, tú tocas algo que es importante, ¿no? Lo que es la actividad económica. Venezuela, como tal, tiene unas importantísimas inversiones, unos importantísimos activos en los Estados Unidos, comenzando por Citgo, y también tiene una serie de compromisos internacionales. Tiene deuda, tiene compromisos de pago de bonos, en fin. ¿Cómo se va a manejar esa situación? Ahí está justamente... Es compleja, ¿no? Es justamente, esa es una de las situaciones, porque precisamente ya no se trata solo de Estados Unidos, que ha desconocido el gobierno de Nicolás Maduro, sino que está ocurriendo con otros países. Países como Inglaterra, por ejemplo. Inglaterra tiene parte de las reservas de oro de Venezuela. Y al desconocer al gobierno de Maduro, le está diciendo la titularidad de los bienes, activos, acciones y otros requerimientos que tiene la nación afuera, pues la administración de esos bienes se la estoy reconociendo a otro gobierno, con lo cual pues las consecuencias pues no son menores y van más allá de lo diplomático y no, digamos, todo esto no es una simple, digamos, maniobra política o diplomática, sino que tiene unas consecuencias, como ves, está señalando, de tipo económico, que generan en estos momentos una gran incertidumbre porque no sabemos precisamente cómo se va a desencadenar todo esto. Ahora, un funcionario del gobierno de los Estados Unidos decía recién que ellos incluso habían presentado acreditación diplomática entre Juan Guaidó como presidente interino juramentado o autoproclamado, como los llaman otros. Así es, digamos, una situación de este tipo, donde hay dos gobiernos, digamos, no es relativamente rara. Cada vez que hay un conflicto civil, una guerra civil en un país, esto es una cosa común y los países se encantan de acuerdo con sus intereses. En este caso es una cosa inédita. Es para una Venezuela, cosa que, sin duda, ¿no? y sobre todo en tiempos, digamos, donde no hay un conflicto armado, pues es una cosa absolutamente que nunca había ocurrido en el país, donde pues se encuentra esta situación de dos gobiernos. Y el tema está en que precisamente si ya se tiene este tipo de relaciones, diciendo yo reconozco a este gobierno y presento mi acreditación y tengo representación diplomática allá, obviamente esto tiene unas consecuencias, como digo, desde el punto de vista de la administración de los recursos, donde la República tenga titularidad de bienes y acciones. Sí, pues por ejemplo, como haces en el caso que citábamos de Citgo, que es un activo importantísimo que tiene el Estado venezolano y lo administra un gobierno. Ahora resulta ser que Estados Unidos reconoces a otro, bueno, que todavía no se constituye como tal, pero reconoce a un presidente interino juramentado como Juan Guaidó. El dinero que produzca Citgo, ¿a dónde va? ¿Irá a una cuenta? ¿Se va a guardar? ¿Cómo va a operar, por ejemplo, Venezuela, que envía para su procesamiento las refinerías de Citgo el petróleo venezolano? Justamente esa es una de las cosas que nos preocupa mucho, porque precisamente si el gobierno norteamericano no reconoce al gobierno venezolano, a Nicolás Maduro, pues efectivamente no sería coherente decir, bueno, yo le sigo comprando petróleo a ese gobierno. Con lo cual ahí se genera toda una serie de problemas de flujo de caja importantes para el país, que ya sabemos que tiene muy mermada capacidad económica y ahora todavía sería, desde el punto de vista de la emergencia humanitaria compleja que estamos viviendo, esto te podría traer consecuencias catastróficas para el país, porque el pequeño flujo de dinero que se tiene se podría perder. Ahora, de hecho eso sería ya, Ali, la formalización, digo yo, o lo pudiera darle esta lectura, de que ya Estados Unidos no le va a comprar más petróleo a Venezuela.
Bueno, ayer hubo declaraciones por parte de funcionarios de la administración diciendo que efectivamente ellos pensaban cortar este flujo y entregar los pagos del petróleo venezolano al gobierno de Guaidó. Con lo cual, pues, se está sirviendo, o sea, lo están diciendo expresamente, no es una cosa que nosotros estamos aquí especulando, sino que lo han dicho y eso, por supuesto, como digo, puede traer unas consecuencias gravísimas a la ya terrible situación de la economía venezolana. Ahora, ellos hablan del gobierno de Guaidó, pero ¿cuál es el gobierno de Guaidó? Lo único que se sabe es un acto formal donde Guaidó juramenta como presidente interino. Ese es otro asunto jurídico, político complejo. Sí, aquí voy a empezar a comentar un tema que ha trascendido mucho en las redes, el tema de la autoproclamación, ¿no? Se habla mucho de la autoproclamación. Esto yo estuve siguiéndolo por las redes y aparentemente salió de una agencia, y yo entiendo, una agencia de estas internacionales de noticias, donde se dijo, se autoproclamó, y yo entiendo un extranjero en esta situación tan confusa que nosotros los venezolanos mismos no lo entendemos, pues obviamente se comprende que haya salido esta definición de autoproclamación. Sí. Lo cierto es que en Venezuela, en el derecho venezolano, a los efectos de la asunción de un cargo, no existe la palabra proclamación. Un presidente no se proclama, un presidente se juramenta, que fue efectivamente además lo que ocurrió, ¿no? El término proclamar solamente se aplica en el derecho venezolano, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, a los candidatos. Pero en este caso, como había una asunción de unas atribuciones, pues lo que hubo fue una juramentación y es lo que ocurrió. Entonces, en este caso, pues efectivamente el gobierno de Guaidó, lo llamo así porque ha habido gobiernos, no solamente el norteamericano, sino muchos otros que lo han reconocido, y hasta ahora se están generando consecuencias de esa situación. No es como ocurrió con el López Obrador, que se juramentó en el año 2006 y nadie le hizo caso. Aquí hay una comunidad internacional que está diciendo, yo sí creo que este es el gobierno. Entonces, las consecuencias de esa juramentación se verán y se están viendo ya en lo inmediato. Ahora, pero ese gobierno, antes de irnos a la pausa rapidito, Ali, bueno, se supone que así como tiene un interinato, debe tener un gabinete ministerial, debe tener embajadores, debe tener funcionarios, en fin, ¿cómo funcionaría eso? Efectivamente, no, y además tenemos el hecho de que hay dos sentencias del Tribunal Supremo diciendo que esos hechos son de carácter, van a tener una responsabilidad de tipo penal. Entonces, no sabemos cómo se va a generar esta situación. Esto es una cosa curiosa, porque en situaciones anteriores a diputados se les ha detenido y la sentencia ha salido posteriormente. Ahora no, ahora hay dos sentencias y a pesar de eso no ha habido un acto que se vaya a concretar diciendo usted tiene responsabilidad penal. Entonces, esta situación es tan atípica, es tan diferente y los hechos se van agolpando uno a otro de una manera tan... con un torbellino tan grande que no sabemos cómo todo esto se va a desencadenar. Bueno, vamos a hacer una pausa, Ali. Retornaremos enseguida para seguir conversando con el doctor Ali Daniels, abogado constitucionalista, además director de la ONG Acceso a la Justicia. Bien, seguimos conversando con Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia. Por cierto, dentro de lo que conversábamos en el espacio anterior, en el segmento anterior, Ali, se planteaba una exhortación, voy a recordar en este momento, que hizo el TSJ al Ministerio Público para que estableciera responsabilidades penales, administrativas y civiles, ¿no? Eso en cuanto al nombramiento, por ejemplo, de Gustavo Tarre como embajador especial ante la Organización de Estados Americanos, pero también por lo que se avecinaba y iba a ocurrir, y de hecho ocurrió el 23 de enero. O sea, ¿cómo manejar esa situación? El Ministerio Público no ha dicho nada hasta ahora. El fiscal nombrado por la constituyente, lo único que ha mencionado que ellos están ya, digamos, armando, me imagino, el expediente que deberá concluir, que tendrá como corolario el señalamiento, la imputación y probablemente la orden de captura. Efectivamente, ahí una vez más vemos cómo el derecho en Venezuela se ha convertido en una caricatura de sí misma por parte de los operadores de justicia, porque en ese caso esas dos sentencias que salieron entre martes y miércoles, efectivamente son sentencias que no pueden, o sea, que difícilmente pueden calificarse de tales, porque una sentencia tiene que salir de un procedimiento, tiene que salir de la intervención de las partes, del respeto al derecho a la defensa, del respeto a las garantías mínimas que debe tener una persona en un proceso, y en este caso estas dos decisiones, las dos, salieron de oficio, es decir, sin que nadie las pidiera y fuera del marco de un proceso, por lo cual ahí vemos una vez más cómo la destrucción del Estado de Derecho que el Poder Judicial ha hecho en Venezuela se manifiesta en su máxima expresión, en el sentido de que se dictan decisiones solo cuando el poder le interesa. Y en este caso, esas dos decisiones, sobre todo la última, señala que se trató de que los acuerdos nombrando al doctor Tarre como representante ante la OEA, era un acto de fuerza,
¿no? Y en segundo lugar, que eso tenía una responsabilidad. Entonces, yo exhortó al Ministerio Público a que tomara cartas en el asunto. Entonces, como lo digo, esto también sigue siendo atípico, dentro de todo lo atípico que ocurre en estos días, porque en situaciones anteriores, caso Requesens, al diputado Requesens primero se le detuvo y después salió la sentencia. Aquí no, aquí ha habido dos de sentencias y el Ministerio Público todavía no ha actuado y no ha habido una actuación de hecho contra alguno de los diputados de la Asamblea. Sí, porque no hubo ningún abogado que introdujo un recurso, hizo una solicitud ante el Tribunal Supremo, simplemente por iniciativa propia en la Sala Constitucional. Un caso se tomó de una sentencia de un caso viejo del año 2017 y se dijo actuamos de oficio sin que la Constitución ni la ley del Tribunal Supremo establezca esa posibilidad para el Tribunal Supremo. Una vez más, tomándose atribuciones que no tiene ni la ley, que no les da ni la ley ni la Constitución. Ahora, lo de la Fiscalía, Ali, eso apunta evidentemente a una sanción de carácter penal o a una solicitud de carácter penal. Efectivamente, la sentencia habla de responsabilidad civil, administrativa y penal, pero en realidad, obviamente, la que interesa aquí es la represiva, que es la penal, ¿no? Entonces, en esta situación, obviamente, lo que llama la atención es cómo el fiscal, que en otras ocasiones ha sido tan rápido en actuar, ha tardado este es el tercer día después de la primera decisión y todavía no ha ocurrido nada, con lo cual se pone manifiesto la confusión de la situación y cómo el gobierno no se siente habilitado para actuar como ha actuado en otras ocasiones. Sí, es de verdad algo que, bueno, seguramente esta semana habrá de definirse. Algún detalle que a mí me pasó preguntarte, que tenía que ver con la ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. ¿Qué puede pasar si Estados Unidos deja su personal diplomático aquí? Sí. O sea, ¿qué puede hacer el gobierno venezolano? Lo puede forzar a irse, no se puede meter en la embajada, le va a cortar el agua, la luz y el teléfono, como anunciaba un dirigente del gobierno. Eso, efectivamente, es una de las cosas preocupantes porque a los efectos del derecho internacional, una sede diplomática, una embajada, a los efectos del derecho internacional se trata como si fuera territorio extranjero, es decir, como si fuera el territorio del país que está siendo representado. Y en ese sentido, este tipo de cosas, tan sencillas como la que estás comentando, el corte de servicios, etcétera, eso puede ser entendido como una agresión a la embajada y en consecuencia una agresión al territorio de un país extranjero. Es una cosa muy delicada, es una cosa que es una situación abierta que puede traer unas consecuencias gravísimas para los involucrados y bueno, efectivamente el gobierno norteamericano en este caso particular ha dicho ya expresamente que va a mantener su personal aquí, aunque sea personal esencial, pero lo va a mantener. Esto es, está diciendo, no le estoy haciendo caso a lo que nos dijo el señor Nicolás Maduro, sino que me quedo aquí porque no lo reconozco. Entonces, claro, queda el compás abierto hasta el domingo y ahí veremos entonces cómo se va a dilucidar la situación, pero efectivamente hay abierto hay un frente que no sabemos cómo se va a solucionar porque efectivamente ahí las situaciones que se están presentando son muy complicadas. Lo digo porque en este caso el gobierno venezolano ha dicho yo retiro a mi personal completo, es decir, sí. Actuó primero. Y aquí, por contrario, el gobierno norteamericano ha dicho yo me quedo. Y eso, obviamente, como le digo, rompe ahí un elemento importante porque, insisto, tanto el personal diplomático como las sedes tienen una serie de prerrogativas que el derecho internacional les da en protección de los intereses de los países que tienen embajadas en el mundo para justamente evitar conflictos y que sean agredidos. Y en este caso, pues eso queda pendiente a ver de solución cómo se va a desencadenar el punto aquí. Ahora, eso es un menudo lío, porque como decíamos en la introducción, Ali, hay muchísima preocupación. Por ejemplo, porque cierras los consulados, retiras al personal diplomático y consular. ¿Qué van a hacer los venezolanos en Estados Unidos, que son miles? ¿O cómo van a hacer los venezolanos que tienen por razones particulares, por salud, por trabajo, por educación de sus hijos, o simplemente por recreación, que quieran ir a los Estados Unidos? No hay visa. No, y además hay los que tengan que renovarla, los que tengan que sacarla de nuevo. Y además hay un tema, generalmente cuando se rompen relaciones, se elimina el personal de la embajada, pero se mantiene el personal consular, porque el personal consular es el que se encarga del tema comercial. Entonces aquí, recordemos que Venezuela depende económicamente de Estados Unidos porque es su primer comprador de petróleo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se va a mantener el flujo comercial si el personal diplomático encargado de mantener ese flujo no va a estar? Eso no es poca cosa. Bueno, sí, realmente es un tema muy complejo, de verdad que sí. Vamos a ver el desarrollo y la dinámica de los acontecimientos. Ali, te agradezco mucho que hayas compartido con los televidentes de la primera emisión de Noticiero de Televen. Hacemos una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual.